¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir con un tema nuevo que corresponde a la semana número 15 de trabajo desde casa. Bien, como lo ven ya en pantalla, el título del día de hoy pues es tipos de resistencias, ¿verdad? Recuerden que estamos en el curso de proyectos electrónicos y robótica educativa, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la explicación de este tema. Vamos a comenzar con lo que es las resistencias fijas, ¿verdad? Prácticamente las resistencias fijas son todas aquellas que presentan un valor que no podemos modificar, ¿verdad? Pues cuando las hemos visto ya realmente tenemos una imagen de cómo se presenta físicamente esta en nuestras vidas cotidianas y cómo la utilizamos en nuestros proyectos, ¿verdad? Y recordémonos también el código de colores que en el tema anterior pues lo aclaramos, ¿verdad? Para saber qué valor tiene esta resistencia. Asimismo también tenemos lo que son las resistencias variables, que son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando de posición un contacto deslizante. A este tipo de resistencias variables se le llaman potenciómetros, ¿verdad? De igual forma acá tenemos la imagen de este dispositivo y pues realmente tenemos tres pines en los cuales pues el del centro es el común y pues el de los costados pues depende de qué lado nosotros queramos trabajar, ¿verdad? Cuando se utiliza solamente una resistencia, ¿verdad? Entonces de igual forma si queremos que aumente la resistencia hacia la izquierda, pues entonces tomamos el pin de la izquierda, ¿verdad? Y si no, pues el de la derecha para cambiar este valor, ¿verdad? Entonces de igual forma continuamos con las resistencias especiales, que son las que varían su valor en función de la estimulación que reciben en un factor, ya sea la luz, la temperatura y diversos factores que intervienen en el medio ambiente, ¿verdad? En este caso pues vamos a aclarar algunos. En este caso pues vemos lo que son los bobinados, ¿verdad? Están fabricados con hilos metálicos bobinados sobre un núcleo de cerámico. Como regla general se suelen utilizar aleaciones de níquel, ¿verdad? Entonces el núcleo sería lo que se ve acá en la parte de color celeste. Y prácticamente acá tenemos el hilo resistivo, que en este caso pues es el que disminuye la corriente eléctrica en este dispositivo, ¿verdad? También tenemos lo que son los bobinados de potencia, que son más robustos y se utilizan en circuitos de alimentación como divisores de tensión y están formados por un soporte de porcelana o aluminio aglomerado sobre el que se va a devanar prácticamente este hilo, ¿verdad? Entonces como lo vemos acá en la imagen pues contienen una especie de hilo más grueso y se utilizan en ocasiones para dividir tensión, ¿verdad? En este caso pues tenemos dos resistencias acá en la imagen que nos ayudan a identificar mejor estos dispositivos, ¿verdad? También tenemos lo que son las resistencias con bobinados de presión, que prácticamente estos pues el valor óhmico de los componentes es superior a 1%, ¿verdad? En este caso pues su estabilidad es muy elevada y se presenta una despreciable tensión de ruido. En este caso pues cuando trabajamos con dispositivos o circuitos que en este caso pues el ruido es un factor que debemos de manejar muy bien, no es muy recomendable utilizar de este tipo de resistencias, ¿verdad? Entonces prácticamente el soporte es de cerámica y el material plástico suele ser de baquelita, ¿verdad? También presenta gargantas para alojar el hilo y en este caso pues se impregna al vacío con un barniz especial. Son utilizados mediante un tratamiento térmico y se obtienen tolerancias de 0,25%, 0,1
y 0,05%, ¿verdad? Entonces continuamos con otro tipo, que en este caso pues suelen ser los no bobinados, que prácticamente estas resistencias, el material resistivo se integra en el cuerpo del componente, que están previstos para disparar potencias de hasta 2 vatios. Son más pequeños y económicos que los bobinados, y el material resistivo suele ser de carbón o película, ¿verdad? En este caso pues acá tenemos un ejemplo de cómo suelen ser estos dispositivos, ¿verdad? También tenemos lo que es las resistencias de capa de carbón por depósitos, ¿verdad? Que están fabricados en un soporte de vidrio sobre el que se deposita una capa de carbón y resina líquida. El valor óhmico lo determina el porcentaje de carbón de la mezcla, ¿verdad? Entonces en este caso pues vemos que prácticamente el núcleo de esta resistencia está compuesto de carbón, lo que la hace pues en este caso entre más carbón tenga pues va a ser mucho más el valor óhmico de esta resistencia, ¿verdad? Tomar en cuenta eso también a la hora de trabajar con estas resistencias. También tenemos lo que es la resistencia de capa metálica, que están fabricados con una capa muy fina de metal, suelen ser oro, plata o níquel. También pues se utilizan algunos cromos o óxidos metálicos, ¿verdad? Que en este caso pues son depositados sobre un soporte aislante de vidrio óhmica. Estas resistencias tienen un valor óhmico muy bajo y una estabilidad muy alta, ¿verdad? Entonces acá vemos cómo resalta la parte metálica, o en este caso pues la capa que lo cubre pues suele ser metálica. También tenemos lo que son las resistencias de película fotograbada, ¿verdad? Que en este caso pues puede ser por depósito de metal sobre una placa de vidrio o fotograbado de las hojas metálicas. Este tipo de resistencia tiene un elevado valor de presión y estabilidad. En este caso pues como lo vemos tiene consideraciones de fotograbado, perdón, que en este caso pues nos dan algunos valores, nos muestra algunos valores, ¿verdad? Para determinar ciertos valores, ¿verdad? De la resistencia. También tenemos lo que es la resistencia de película gruesa o Vermet, ¿verdad? Que en este caso pues el soporte es una placa cerámica de reducido espesor sobre la cual se deposita una serigrafía, un esmalte pastoso, conductor, en el cual pues el esmalte de soporte, al introducir un conjunto en un horno, pues el esmalte se queda vitrificado, ¿verdad? Entonces lo vemos ahí en pantalla, pues como el esmalte pues se queda vitrificado en lo que es la resistencia, ¿verdad? También continuamos con lo que son las clasificación de los resistores especiales, ¿verdad? En lo cual pues tenemos muy presente los termistores, que en este caso pues son de mediana estabilidad y de bajo precio. Se suelen fabricar a partir de elementos o materiales semiconductores. Los termistores o resistores variables son la temperatura con las que estos trabajan, ¿verdad? Se encuentran en dos categorías, en las cuales pues vamos a detallar muy bien estos, ¿verdad? NTC, el cual pues vienen de sus siglas Negative Thermistor Coeficiente, ¿verdad? Entonces importante pues ya que posee un coeficiente de temperatura negativo, la cual pues la resistencia eléctrica del componente disminuye al aumentar la temperatura, ¿verdad? Entonces interesante cómo funciona este termistor. También tenemos lo que es el PTC, que viene de las siglas Positive Thermistor Coeficiente, ¿verdad? Que en este caso pues es el coeficiente de temperatura es positivo, ¿verdad? La resistencia eléctrica del componente aumenta al hacerlo la temperatura, ¿verdad? Importante tener la diferencia, ¿verdad? Que en este caso pues el PTC pues
aumenta la resistencia cuando la temperatura de igual forma aumenta, ¿verdad? Y el NTC pues en este caso disminuye la resistencia cuando calienta. De igual forma tenemos la característica de los termistores, que en este caso pues tenemos como punto número 1 la tolerancia sobre la resistencia nominal, ¿verdad? Que prácticamente la tolerancia de la resistencia es la desviación máxima entre la resistencia nominal del termistor y la resistencia real de la temperatura, ¿verdad? Que en este caso pues suele ser de 25 grados centígrados. También tenemos lo que es los varistores o VDR, que vienen de sus siglas voltaje dependent resistor, ¿verdad? Que en este caso pues son las resistencias cuyo valor óhmico depende de la tensión. Mientras mayor es la tensión aplicada sobre sus extremos, menor es el valor de la resistencia, ¿verdad? Y pues acá tenemos unos ejemplos de estos dispositivos, una imagen para que tengamos presente estos dispositivos. También tenemos los magnetoresistores, que vienen de las siglas MDR, ¿verdad? Que en este caso pues el valor óhmico aumenta en función del campo magnético aplicado perpendicularmente a su superficie, es decir, la resistencia varía en función de dirección del campo magnético, ¿verdad? De igual forma pues tenemos el pequeño ejemplo ahí que nos demuestra cómo es que funcionan estos, ¿verdad? O cómo lo tenemos ya para trabajarlo y reconocerlo. Fotorresistores, que en este caso pues los conocemos como LDRs, ¿verdad? Que de igual forma pues vienen de sus siglas como las vemos en pantalla, Light Dependent Resistor, ¿verdad? Que el valor óhmico del componente disminuye al aumentar la intensidad de luz que incide sobre el componente, ¿verdad? Este dispositivo pues lo utilizamos muchas veces en cuestiones para hacer proyectos con que se ven reflejados la luz, ¿verdad? Que utilizamos luz, pues utilizamos muchos de estos dispositivos. Y bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con todos los tipos de resistencias que tenemos hasta el momento. Recuerden que les estaré dejando una hoja de trabajo en el link de la descripción para que la resuelvan y me envíen fotografías del trabajo realizado, ¿verdad? Sin nada más que agregar, yo me despido de ustedes, que tengan un feliz día.